Fría y hermosa como la nieve, pero perdidamente enamorada de un chico muy peculiar. Alia es la reina de la nieve, una chica popular que destroza corazones sin consideración. Sin embargo, es ligeramente diferente con Masachika Kuse, quien es sumamente flojo e inteligente, pero este segundo aspecto prefiere ocultarlo. Resulta que Alia está loquita por Kuse, pero se le hace complicado expresar sus sentimientos, y al ser mitad rusa, esta encontró una manera de expresar lo que realmente siente por medio de este idioma. Claro, lo hace asumiendo que Masachika no le entiende, pero es todo lo contrario. Kuse la entiende a la perfección y es consciente de todas las veces que le coquetean. Un día Kuse dormía plácidamente hasta que Alia lo pateó descaradamente, porque ese comportamiento no era aceptable en escuela. Ella sabía que Kuse había trasnochado por ver y hablar de anime a altas horas de la noche. La rusa lo insultaba por el gran amor que este le tenía a la cultura otaku. En clases de química, Kuse olvidó su libro, así que compartiría con su estricta amiga. Se moría de sueño y Alia lo golpeó. El profesor le hizo una pregunta al verlo tan inquieto. La blanquita le mostró la respuesta, pero todo fue una trampa. Regañaron al flojo y felicitaron a la rusa. Este le reclamaba por haberlo traicionado, pero ella la acusó de mentiroso y difamador. Sin embargo, era más que obvio que lo hizo a propósito. Ella le hablaba en ruso y Kuse le preguntaba en qué había dicho. Alia juraba haberlo insultado, pero como el otaku hablaba ruso, lo entendía a la perfección. Ella le había dicho que era adorable y que sonrojado parecía un bebé. Resulta que de niño Kuse jugaba siempre con una niña rusa, y este es un motivo del por qué aprendió el idioma, pero dicha amiga está más cerca de lo que él cree. Sin embargo, Kuse, sabiendo que Alia le coquetea, no le cuenta la verdad, y para esto hay ciertos motivos que contaré más adelante. En el descanso, mientras Kuse reía felizmente al ver un nuevo personaje femenino de un juego, Alia le decomisó el teléfono, porque esta pertenecía al consejo estudiantil, y le preguntó en por qué el personaje no tenía el pelo negro. Kuse le dijo que lo importante era que fuese linda. Alia, molesta, le devolvió el celular y le dijo en ruso que ella también tenía el pelo gris y que era un infiel. En la cafetería, un amigo de Kuse deseaba ser popular y hablaba acerca de lo hermoso y difíciles que eran las chicas del consejo estudiantil, y se preguntaba en cómo Kuse tenía tan buena relación con la reina del hielo, aunque este respondió que Alia no paraba de enojarse con él, pero le contestaron que Kuse era el único con el que ella conversaba. Entre ellas resaltaba otra chica, Yuki Suo, quien era hermosa, amigable, sociable y millonaria. Decían que había rechazado a muchos chicos y teorizaban que estaba comprometida. En instantes, esta se acercó con los chicos y le preguntó directamente a Kuse si se podían sentar. Tanto Yuki como Kuse compartían gusto por el ramen picante, y era muy notable la buena relación que compartían. Incluso ponían celos a la pobre de Alia. Esta no aguantaba más y le preguntó si eran amigos. Yuki le contó que se conocían desde pequeños y que siempre habían ido a la misma escuela. Kuse le preguntó a Yuki si Alia y ella eran amigas. Yuki dijo que le gustaría, pero Alia le comentó que no se divertiría mucho con alguien como ella. A Yuki no le molestaba y Alia quedó totalmente sonrojada. Y hay razones del por qué Alia se comporta de esta manera. Ella tuvo problemas en el pasado que repercutieron en la manera que sociabiliza con los demás. Después de unos momentos, los dos chicos se fueron. Yuki aprovechó y se acercó descaradamente a Kuse, haciendo que Alia se pusiera alerta. Yuki le ofreció unirse al consejo estudiantil, pero la rechazaron. Ella insistía y decía que harían buena pareja, ya que tenía experiencia. Yuki le contó a Alia que en secundaria ella era la presidenta y Kuse el vicepresidente. Ella le dijo a Alia que aunque le sorprendiera, Masachika era una persona muy capaz y confiable. La pobre Alia, celosa, mencionó en ruso que ya lo sabía. Las palabras de Yuki fueron con doble intención. Le quiso hacer saber a Alia que ella conocía mejor a Kuse para ponerla celosa. Yuki realmente era muy perspicaz y manipuladora, y no le importaba jugar sucio con tal de cumplir su objetivo. Después del almuerzo, Alia le dijo que se llevaba demasiado bien con Suo y que no esperaba que tuviera alguna amiga. Kuse, consternado, le contestó que ella era su amiga. Alia tranquilamente se marchó, pero realmente estaba muy feliz. Antes de despertar, Kuse soñaba con su amiga de la infancia y lo feliz que era en ese entonces. Estudió como loco para poder hablar con ella, sin embargo, ahora no recordaba su nombre. Esa misma mañana, a Kuse y Alia les tocaba ordenar el salón antes de que las clases comenzaran, así que los dos tórtolos estarían a solas por unos momentos. Resultó que un camión salpicó agua en las medias de Alia, pero esta tenía otras de repuesto. Al cambiarse frente a Kuse, esta notó que estaba avergonzado, así que aprovechó para molestarlo. Primero le ordenó traerle las medias de repuesto y luego le pidió que se las pusiera. Esta decía que sería su premio y mencionó en ruso que también lo era para ella. Kuse reflexionaba acerca del motivo del por qué Alia era muy cariñosa con él y no paraba de darse excusas. No creía que Alia tuviera sentimientos románticos por él. Kuse tenía una autoestima muy baja y no creía que una chica como ella pudiera realmente enamorarse de él, y los motivos de este comportamiento pueden deberse a la relación con su madre. Masachika le preguntó en qué había dicho y ella le contó que le dijo cobarde. Con el orgullo herido, Kuse sujetó su pierna avergonzándola. Esta pedía que se detuviera, pero la ignoraron. La pobre se retorcía como lombriz y cuando terminarían de colocársela, Kuse tocó y vio algo que no debía.
Alia, por ende lo mandaron a dormir. Más tarde Masachika fue a pedirle perdón. Alia le dijo que ya no estaba enojada y le preguntó en si la patada le había causado daño. Trató de acercarse, pero Kuse se alejó, diciendo que él debería agradecerle por haberle mostrado algo tan precioso. Alia entendió rápidamente que le vieron la ropa de abajo. Al tarado no se le ocurrió otra cosa más que agradecerle, por lo que lo terminaron golpeando. La pobre, muy avergonzada, lo insultó para después correr y correr. Kuse la persiguió hasta el cansancio. Cuando no pudieron correr más, se detuvieron y Kuse le regaló su bebida favorita. Esto la alegró porque demostraba que Masachika le prestaba atención. Ella le ofreció un sorbo y claro que fue en ruso. La pobre se reía porque creía que él no la entendía, pero era todo lo contrario. Otro día Yuki le pidió ayuda a Kuse para ordenar el almacén. Sin embargo, aprovechó el momento y le pidió que tontearan un poco. Alia, al verlos tan cercanos, se puso celosa. Kuse no esperaba que su amiga estuviera en ese lugar y sabía que Yuki lo había hecho a propósito. Luego Kuse bajó unos juegos de mesa. Yuki le contó que jugó con el consejo estudiantil y que técnicamente les ganó. Masachika aparentemente esperaba ese resultado, pero fueron interrumpidos por Alia, que les pedía que hablaran menos y que trabajaran más. Pero hablando en ruso decía querer atención y que estuviera con ella. Estaba muy confiada de que no la entenderían. La pobre era muy feliz viviendo en su mentira. Después de haber terminado el trabajo, el presidente Kensaki los invitó a comer a un restaurante familiar. Kensaki creyó que no acabarían el trabajo, pero Yuki mencionó que fue gracias a Kuse y no paró de alabarlo. El presidente le pidió que se uniera al consejo, pero inmediatamente los rechazó. Los dos trataban de convencerlo y Yuki quería dirigir el consejo con Kuse. Este mencionaba que no lo necesitaba, puesto que de todos modos ella ganaría. Kensaki dijo que Suo no tenía el puesto asegurado, ya que había más candidatos y Alia era uno de ellos. Se separaron, Yuki y Kensaki por un lado y Kuse y Alia por otro, pero al regresar a casa Masachika se encontró con visitas, y era nada más ni nada menos que Yuki, porque resulta que es su hermana menor. Kuse le reclamó a Yuki por decir en la escuela que eran amigos de la infancia. Sin embargo, Yuki le explicó que podían ser amigos de la infancia, colegas otakus y hermanos al mismo tiempo. Después de retomar su lectura se sorprendió al enterarse que los protagonistas del manga que leía eran hermanos y se habían besado. Ella estaba feliz porque era incesto del bueno, pero Kuse pensaba que seguramente eran hermanastros, y Yuki le gritó que solo era bueno si tenían parentesco. Por la mañana Yuki fue a despertarlo con mucho amor, se le subió encima y le preguntaba en si se le había levantado el amiguito. Después fueron a ver una película y mientras estaban de compras se percataron de que alguien los estaba viendo. Era Alia y Yuki no dudó en acercarse. La tomaron desprevenida y tuvo que poner su habitual cara de póker. Yuki insistía en invitarla a almorzar, mientras Kuse se oponía. Alia pensó que Kuse no quería que arruinaran su cita con Yuki. Finalmente aceptó la invitación y quedó boquiabierta al llegar al restaurante de ramen super picante. Para ayudar a Alia, Kuse pidió el platillo menos picante, para que ella no se sintiera avergonzada al hacerlo. Mientras tanto, Alia notó que Yuki llevaba una vestimenta inusual. La hermana norteña aprovechó la situación para mencionar que esa mañana había estado en la cama de Masachika y que buscando un cambio de estilo, él le había prestado una camisa. Alia, sorprendida, exigía explicaciones, pero Masachika solo terminó confirmando todo. La comida llegó, todo era sufrimiento para Alia. Aunque estaba sufriendo, se negaba a admitirlo. Yuki maliciosamente le ofreció aún más picante. Aunque Alia no soportaba el picante, su orgullo la hizo aceptar. Sin embargo, ese fue su límite. Para animarla, Kuse le compró un helado y aprovechó para preguntarle por qué quería ser presidenta. Alia respondió que simplemente lo deseaba y que no debía haber otra razón para aspirar a lo más alto. Sin embargo, para lograrlo necesitaba un compañero, así que dijo que buscaría a cualquiera, pero hablando en ruso mencionó que ojalá Kuse fuera su compañero. Después, Alia le pidió a Kuse que la acompañara a comprar ropa. Aunque Kuse comentó que eso era algo muy íntimo, no pudo evitar sentir lástima al pensar que Alia no tenía amigas. Conmovido, terminó aceptando la invitación. Alia se preguntaba el por qué ahora se portaba bien con ella. Aseguraba que Kuse no creía que ella llegaría a la presidencia. Molesta, declaró que lo dejaría loco con su desfile de ropa y le enseñaría quién manda. Alia se puso el primer conjunto de ropa, decidida que si Kuse le ignoraba le partiría la cara. Sin embargo, para su sorpresa, Kuse la llenó de halagos, destacando lo bonita que se veía, y los dos realmente se morían de la vergüenza. Se probó más conjuntos y la situación se repetía. Con el segundo, el tercero, el cuarto, en todos recibió elogios de parte del chico que le gustaba, haciendo que su corazón latiera aún más rápido. Alia decidió probarse una vestimenta más atrevida. Estaba segura de que a Kuse le encantaría. Con confianza abrió la cortina, pero para su sorpresa Yuki también estaba ahí. Esta al verla le dijo que era una atrevida, matándola de la vergüenza. De regreso en el metro, la pobre seguía traumadita. Sin embargo, llegó el momento de despedirse. Kuse y Yuki se bajaron en la misma estación. Alia pensaba que ellos dos creerían que era una cualquiera, pero se percató de que ellos se bajaron en la misma estación, dejándola un poco confundida. De regreso a casa, Alia fue recibida por su querida hermana Masha, quien a primera instancia sabía que algo había
ocurrido. Al preguntar obtuvo su respuesta. Alia le contó que se encontró a Kuse y a Yuki. Masha sabía que su hermanita se alteraba por ese macho y pensaba que finalmente un hombre comenzaba a derretir el hielo en su corazón. Masha le preguntó directamente si le gustaba, pero Alia orgullosamente proclamó que simplemente eran amigos. Era extraño puesto que la rusita detestaba a las personas flojas. Ahora nos cuentan por qué a Alia le cuesta tanto conectar y llevarse bien con los demás. Hace 6 años en la madre Rusia, Alia recibía clases y su maestra les pidió un informe grupal sobre las tiendas de la localidad. El mejor grupo recibiría un premio. Se asignaron tiendas y a Alia le tocó la florería y carnicería. La pequeña tenía un gran sentido de la responsabilidad, pero no sus compañeros. Ella les preguntaba en por qué no habían comenzado el informe. Ellos estaban tranquilos, justificándose que les quedaba una semana para hacerlo. Al ver el trabajo de Alia se sorprendieron por toda la información que había reunido y ellos no consideraban trabajar de manera similar. Alia molesta les reclamaba el por qué no se lo tomaban en serio. Una discusión comenzó y sus compañeros enojados le gritaron que trabajara sola. Al final el grupo de Alia no presentó el mejor informe. Al principio culpó a los otros por no haberse esforzado, pero finalmente se dio cuenta de que el verdadero error fue haber esperado algo de ellos. Estaba muy frustrada y sintió una gran decepción que la llevó a desconfiar de los demás. Alia era una niña y claro que ser responsable era algo positivo, pero esa perspectiva de vida tan radical y sobreexigente le causó problemas para relacionarse y pedir ayuda, puesto que nadie puede hacerlo todo solo. En algún momento tenemos que ser ayudados y Alia lo aprenderá más adelante. Cuando se trasladó tenía al lado suyo a una persona un tanto peculiar. Este siempre dormía en clases, olvidaba sus libros y no se esforzaba en nada. Concluyó que no importa dónde vaya siempre habrá personas flojas, incluso en una escuela de alto nivel. El festival se acercaba y todos estaban muy ocupados. Alia seguía esforzándose al máximo, pero escuchó a sus compañeras decir que no sabían si terminarían el trabajo. Sin embargo, no les importaba, pues solo era el festival cultural y no valía la pena tomárselo en serio. La historia se repetía. Alia lloraba diciendo que solo quería hacerlo lo mejor posible y que no le importaba quedarse sola, pero en el fondo lo que realmente deseaba era tener a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarle y compartir su carga. Aunque afirmara que la soledad no le afectaba, sus lágrimas revelaban lo contrario. En esos momentos Kuse apareció, le dijo que se fuera a casa y que después tratarían de solucionar el problema, pero Alia seguía enfocado en hacerlo sola, hasta que Kuse le informó que el club de manualidades les ayudaría. Además consiguió un permiso para quedarse por la noche en la escuela. Con eso Kuse estaba seguro de que motivaría hasta a los más flojos. Le dijo que se fuera a casa y mencionó las palabras: no tienes que hacerlo todo sola. Esas palabras retumbaron en la cabeza de Alia. Molesta dijo que si participaría quería una buena presentación, no quería cosas a medio hacer, pero sabía que solo era su ego lo que la impulsaba. Entendía que los demás no compartían el mismo sentimiento y por eso cargaba con todo sobre sus hombros, ya que no quería volver a sentirse frustrada y decepcionada. Pero Kuse le aclaró que nadie puede hacer una buena presentación por sí solo y que el festival cultural estaba para trabajar en equipo, y si quería una buena atracción debía motivar a los demás miembros del equipo. Esa fue la primera vez que alguien ayudó directamente a Alia. Este simple acto comenzaba a mostrarle que había alguien en el que podía confiar. Trabajaron duro y obtuvieron los frutos de su gran esfuerzo. Ganaron el premio a la mejor atracción del festival. Por la noche hicieron una gran fogata y los estudiantes bailaban a su alrededor. Alia se sentó al lado de Kuse. Él la molestaba diciéndole que seguramente no sabía bailar. Alia le contó que practicaba ballet desde pequeña y que simplemente rechazó a todos porque no quería bailar. Kuse se compadeció porque de seguro fue difícil quitarse de encima a muchos chicos, pero Alia estaba acostumbrada, así que Kuse mencionó que era de esperarse de la reina del hielo. A Alia le molestaba ese apodo, pero no era porque fuera solitaria, sino porque sonaba una señorita ricachona malcriada. Ella sabía que fue bendecida con belleza y talento, pero quería ser reconocida por todo su esfuerzo. Alia percibía el apodo de reina como una manera de minimizar su trabajo duro. Le agradeció a Kuse y admitió que estaba equivocada. Comprendió que si hubiera intentado hacerlo todo sola, nunca habría disfrutado del festival como lo estaba haciendo. También se disculpó por haberle gritado en aquella ocasión. Alia quería saldar su deuda y le preguntó si había algo que quisiera. Kuse recordó que en Rusia existía una tradición de llamar a los amigos cercanos con apodos especiales. Alisa le dijo a Kuse que en su familia la llaman Alia de cariño, así que este comenzaría a llamarla de esta manera y ya no por su apellido. Repentinamente, unos chicos interrumpieron su conversación. Invitaban de manera insistente a Alia para bailar. Esta estaba siendo agobiada, así que Kuse, al verla en problemas, la sujetó de la mano y corrieron a la pista de baile. En el camino, Alia sentía que su corazón estaba por explotar. Efectivamente, Alia se había enamorado. Al siguiente día, Alia miraba a Kuse como una basura, porque nuevamente este estaba dormido, y en este momento fue donde Alia comenzó a utilizar el ruso para expresar sus verdaderos sentimientos. Masha escuchó atentamente y decía que era una gran historia de amor, pero
Alia lo negaba. Masha le dijo que pasarían de amigos a pareja, todo un clásico. Mencionó que Sai y ella también eran así y mostró una foto de su amigo de la infancia, quien resultaba ser Masachika Kuse. Al otro día fue a la sala del consejo para cubrir a Yuki. Masha estaba encantada de conocerlo. Se presentó como María, pero de cariño pidió que la llamara Masha. Amigablemente le sujetó la mano y tuvo un extraño sentimiento. Ella le preguntó su nombre completo y por un momento todo encajaba, pero para confirmarlo le habló en ruso. Sin embargo, Kuse le pidió que le tradujera. Fueron de compras y Masha estaba encantada con unos peluches parecidos a los miembros del consejo. Después se dirigió a una tienda de té. Kuse pensaba que su madre le enseñó sobre el tema y Yuki recordaba cuando sus padres se divorciaron. Masachika quería quedarse junto a su padre, pero Yuki estaba enferma y no pudo hacerlo. Al verlo tan decaído, Masha lo reconfortó acariciándole la cabeza. Kuse tenía un sentimiento de familiaridad y nostalgia, un sentimiento que lo relajaba, pero todo acabó porque Masha lo estaba quemando con la taza de té. Regresaron al salón. El presidente continuaba insistiéndole que se uniera al consejo. Masha le propuso que se uniera extraoficialmente, pero Kuse argumentó diciendo que unírseles no le ayudaría a cumplir con ningún objetivo en concreto. Kensaki le preguntó si eso tenía algo de malo, ya que él se hizo presidente para ganarse el corazón de su actual novia. Era un gordito flojo, malo en los deportes y en las clases, pero se enamoró de una de las bellezas de la escuela, Chisaki Sarashina, la actual vicepresidenta, así que se esforzó al máximo para convertirse en un hombre digno de ser su novia. Incluso Masha se unió al consejo por petición de Chisaki. Masha decía que más allá de los motivos personales, lo importante era lo que hiciera por el bienestar de los estudiantes. Kuse recordaba cómo su hermana le pidió que siempre la apoyara, pero Kensaki lo interrumpió diciendo que si quería ayudar a otro miembro del consejo a convertirse en presidente, estaría bien, igual lo recibirían con los brazos abiertos. Masachika dijo que lo pensaría. Preguntó por Alia y le contaron que estaba mediano entre el equipo de béisbol, que tendría partidos interescolares por esas fechas y necesitaban entrenar, pero el equipo de fútbol llegó a las preliminares del torneo regional y solicitaron permiso para entrenar. Ninguno de los dos bandos quería ceder. Incluso vendrían ojeadores profesionales a ver al equipo de béisbol. Kuse decidió ir a echarle un vistazo al asunto. Los miembros de los equipos discutían, pero no sus capitanes. Alia propuso usar el campo cerca del río, pero la propuesta fue totalmente rechazada por ambos. Alia era ignorada, pensaba que no tenía la habilidad de influir en la gente. Recordaba cuando tomó la decisión de hacer todas las cosas por sí sola. Al hacerlo se encerró en su caparazón y alejó a las personas. Se negó a hablar con ellas y ahora estaba pagando el precio. Alia lloraba, convencida de que nadie escucharía a alguien que solo señalaba lo que estaba bien y mal. Sentía que estaba completamente sola. En ruso pidió ayuda, suplicando que alguien la salvara. En ese momento su héroe apareció, Masachika Kuse, quien se presentó como el encargado de asuntos generales del consejo estudiantil. Al principio Masachika solo pensaba observar, creyendo que sería una buena experiencia para Alia enfrentar la situación por sí misma. Sin embargo, cuando la escuchó pedir ayuda no pudo ignorarla ni mantenerse al margen. Masachika sugirió que el equipo de béisbol entrenara en el campo junto al río, ya que contaba con menos integrantes. Sin embargo, puso como condición que el equipo de fútbol los ayudara durante el proceso. Los del equipo de béisbol no estaban de acuerdo hasta que las managers del equipo de fútbol se ofrecieron. Cambiaron rápidamente de postura, así que Kuse solucionó el problema. Terminando, Alia le preguntó en por qué hizo la propuesta. Decía que era como si supiera que la manager del equipo de fútbol se ofrecería. Kuse le contó que el capitán del equipo de béisbol estaba saliendo con la manager. Señaló que aunque el capitán quería ayudar a su novia, como líder del equipo debía poner sus responsabilidades primero. Para ella era extraño, ya que sabía que el equipo de fútbol pedía demasiado, pero mientras los futbolistas entrenaban, los jugadores de béisbol trabajarían junto a chicas atractivas y el capitán podría tener citas con su novia, logrando así cumplir varios objetivos al mismo tiempo. Al parecer, el presidente había planeado todo y consiguió su objetivo. Kuse se unió al consejo estudiantil. Saliendo de la escuela, Kuse se quejaba porque sentía que había caído en su trampa. Alia le preguntó si se uniría al consejo para presentarse a las elecciones con Yuki. Kuse le preguntó qué haría en ese caso. ¿Acaso renunciaría a la presidencia? Pero Alia fue directa, proclamó que se convertiría en presidenta del consejo, incluso si eso significaba enfrentarse a él. Kuse ya esperaba esa respuesta, sabía que Alia no era alguien que se rendía fácilmente. Le declaró que la convertiría en la presidenta del consejo. Si eso era lo que ella quería, prometió no dejarla sola y aseguró que a partir de ahora siempre podría contar con él. Alia estaba muy feliz y conmovida por la inesperada propuesta. Le dijo algo en ruso que hizo que Masachika recordara a su amiga de la infancia. Se sentía extraño experimentando un sentimiento que no había tenido desde hacía tiempo. Sin embargo, de repente, Alia lo miró con una expresión asesina y le preguntó si estaba pensando en otra chica. El muy menso dijo que cómo lo sabía, delatándose. Alia le recordó que acababa de decirle que siempre podría confiar en él y sin embargo ahora pensaba en otra chica que ella sospechaba era Yuki. Aunque Kuse negó las acusaciones, Alia no le creyó y le dio
una tremenda cachetada. A pesar de esto, al final los dos se reconciliaron. Kuse se jactaba de haber recibido una bofetada, alegando que ahora tenía más experiencia como hombre. Alia le preguntó si no se le había dañado el cerebro, a lo que Kuse respondió que eso era una ofensa para alguien que había sido considerado un prodigio en su infancia. Sin embargo, Alia no se lo creía. Alia estaba preocupada por Kuse, pero él le aseguró que no se preocupara, ya que solo tenía adormecido medio rostro. La pobre se preocupó más, pero le dijeron que solo era una broma. Como disculpa y agradecimiento, Alia le dio un beso en la mejilla. Masachika, confundido, no sabía qué estaba pasando. Luego Alia se fue a su apartamento, dejando a Kuse completamente desconcertado, sin entender por qué Alia había actuado de esa manera. Alia reflexionaba sobre lo que le dijo a Kuse. Le había confesado sus sentimientos, sin embargo, el muy tarado le ignoró. Alia se esforzaba por negar lo que sentía, convencida de que Kuse no le gustaba realmente y que solo se había dejado llevar por la situación. Pensaba que incluso si estuviera enamorada, su prioridad debía ser alcanzar la presidencia. Además, temía que si se confesaba a Kuse, él la rechazaría. Justo antes llegó Masha, quien le dijo que había conocido a Kuse y entendía por qué se había enamorado de él. Alia volvió a negar sus sentimientos, pero Masha le advirtió que si no actuaba pronto, otra mujer podría ganarse el corazón de Kuse. Masha le estaba advirtiendo lo que podría ser en un futuro, pero lastimosamente no podremos verlo esta temporada. De regreso, Kuse también reflexionaba sobre lo que había sucedido y se moría de la vergüenza. Él entendió las palabras de Alia cuando se le confesó, pero no podía creerlo del todo. Pensaba que ella simplemente se había dejado llevar por la situación, igual que él. Debido a su baja autoestima, Kuse no podía imaginar que Alia realmente estuviera enamorada de él. Otro factor importante era su percepción del amor. De niño observaba las constantes discusiones entre sus padres y llegó a la conclusión de que el amor era una emoción caprichosa y poco fiable, que podía desaparecer en cualquier momento inesperado. Por ello se consideraba un tonto por siquiera pensar en enamorarse. Recordaba que le había dicho a Alia que siempre podría contar con él. Sin embargo, al reflexionar más detenidamente, se sentía conflictuado. Kuse había escapado de su hogar y de sus responsabilidades como heredero de la familia Suo, dejándole esas obligaciones a su hermana Yuki. Y yo creo que las razones por las que Kuse desea ayudar a Alia son porque se proyecta en ella, admirando la perseverancia que él mismo perdió al abandonar sus responsabilidades. Su propio remordimiento y culpa por no enfrentar sus problemas en el pasado le llevan a apoyar a Alia como una forma de redimir sus errores y enmendar el daño que le causó a su hermana. Más adelante se complementará esta perspectiva con detalles sobre la historia de Yuki Masachika. Al entrar a casa fue directo al baño y se topó con Yuki como Dios la trajo al mundo, pero esto no fue un accidente, Yuki lo había planeado. Sí, la muy puerca lo hizo. Trató de molestar a su hermano diciéndole que seguramente le vio hasta el alma. Sin embargo, Masachika dijo puras verdades, que si se tiende a mostrar todo pierde la emoción, pierde el erotismo, por eso es mejor mostrar de poco a poco. Aunque en parte Yuki tuvo razón porque Kuse sí le vio al menos hasta los melones. Más tarde esa misma noche Kuse le confesó que se presentaría a la candidatura con Alia. Yuki gritaba que Alia le había robado a su hermano y que seguramente se debía a que la rusa tenía las opais más grandes. Decían que eran de copa E, aunque faltaba confirmarlo, pero esto realmente sorprendió y entristeció a Yuki, pero sabía que ella era lo más importante para su hermano. Yuki simplemente dijo que los vencería a los dos y al salir se decía a sí misma que fue otra persona quien logró motivarlo y que hubiese querido ser ella, pero lamentablemente no pudo. Y es por eso que el anime hace burla del cliché de los hermanos, ya que definitivamente nada romántico pasará entre ellos, a menos que resulte que ellos dos no son hermanos. Pero aunque esto suceda, dudo mucho que vaya a pasar algo romántico, pero quién sabe, la vida da muchas vueltas. Al siguiente día, al ver que su hermana no llegó a molestarlo, pensaba que quizá estaría llorando tristemente en su habitación, pero no fue así. La condenada estaba bajo su cama esperando el momento adecuado para asustarlo. Sin embargo, no contempló que se quedaría atorada y Masachika obtuvo su venganza. En la escuela, Alia estaba muy nerviosa de ver a su hombre. Al verlo se puso roja, le parecía un poco diferente, prestaba atención en clases y lucía desprotegido. En clases de educación física, Alia creía que Kuse cambiaría sus malas actitudes solo por ella. Jugando voleibol, este recibió un golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. Su amada, muy preocupada, lo atendía, pero el cerdo de Masachika no podía evitar dirigir su mirada hacia las partes más atrevidas de Alia. Fueron a beber agua, pero algo había cambiado en Masachika, no podía evitar ver a la rusita, así que se mojó la cabeza para bajarse la calentura, pero fue atacado por un costado. Masha llegó y al ver que Kuse no tenía una toalla, ella misma lo secó, mostrándole el fruto prohibido que lo estaba volviendo loco, pero los celos de Alia terminaron salvándolo. Ella estaba siendo demasiado atenta con Masachika, lo que lo llevó a preguntarle por qué se comportaba así. Alia le confesó que estaba preocupada porque lo veía decaído. Pensaba que el haber decepcionado a Yuki le había afectado más de lo que creía. Sin embargo, Masachika solo respondió que no había desayunado. Alia, incrédula, le preguntó si esa era la razón por la que no se había dormido en clase. Masachika con una sonrisa le confesó que en realidad se debía a que había dormido muy bien la noche anterior. Esto enfureció
enfureció a Alia, ya que a ella le había costado dormir por lo que ocurrió entre ellos la noche anterior, y sintió que a los ojos de Masachika todo lo sucedido no le había importado en absoluto. Se marchó pensando que jamás podría enamorarse de ese perdedor. Alia seguía molesta y cuando llegaron a la sala del consejo presenciaron el amor de Sarashina y Kenzaki, quienes estaban acaramelados en una extraña forma de demostrarse cariño. Era amor de golpes. Kuse se presentó ante todos los miembros del consejo. Al terminar, Yuki mencionó que hablaría sobre el presupuesto del club de arte, y como Alia era la tesorera le pidió que la acompañara, pero había otras intenciones de por medio. Alia quería informarle a Yuki que tanto ella como Masachika se presentarían como candidatos para la presidencia, así que fueron a un salón vacío. Justo cuando Alia iba a decírselo, Yuki mencionó que ya lo sabía, añadiendo que Masachika se lo había dicho la noche anterior. Alia no sentía que debía disculparse, pero quería hacérselo saber a Yuki, a quien veía como una rival no solo en el amor, sino que también en la carrera por la presidencia. Yuki estuvo de acuerdo y mencionó que no tenía voz ni voto en la decisión de Masachika, pero que en el fondo se sentía triste porque él no la había elegido a ella. Alia, intrigada, le preguntó si realmente quería a Kuse. Yuki, sin dudarlo, le respondió con firmeza que sí, que lo amaba y que Masachika era la persona más importante en el mundo para ella, incluso más que su padre, su madre o cualquier otro miembro de su familia. Alia se quedó consternada ante la confesión de Yuki, quien rápidamente le devolvió la pregunta. Alia, sin tener claros sus propios sentimientos, respondió que Kuse era un amigo importante. Sin embargo, Yuki no cedió y siguió presionándola hasta que finalmente Alia confesó. Admitió que quería a Kuse solo para ella y no permitiría que se lo arrebatara. Después de aclarar las cosas, Alia sintió que había cometido un error y tenía razón, ya que todo había sido una trampa de Yuki. Mientras tanto, para sorpresa de Kuse, Masha resultó ser muy eficiente en su trabajo. Incluso se encargaba de preparar té, el cual acompañaba con mermelada al gusto. Estos pequeños detalles hicieron que Kuse recordara a su madre, quien también adoraba el té, trayendo a su mente recuerdos dolorosos. Cuando Alia regresó a la sala, se sentó directamente al lado de Kuse, como si quisiera dejar claro con su gesto: Masachika es mío, aléjate gata rompehogares. De camino a casa, Kuse le dijo a Alia que necesitaba hablar con ella. Decidieron ir a un restaurante, donde Alia aprovechó para preguntarle directamente si estaba saliendo con Yuki. Kuse respondió con un rotundo no, y le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias de Yuki, ya que ella no era la señorita buena y educada que aparentaba ser. Después de tranquilizarla, Kuse le explicó que sería muy difícil vencer a Yuki. Mencionó que generalmente hay más candidatos para la presidencia, pero la falta de participantes se debía a que todos daban por hecho que Yuki sería la próxima presidenta, y eso repercutía en la cantidad de miembros en el consejo. Además, le comentó que antes de las elecciones se realizan debates donde los candidatos argumentan y contraargumentan propuestas para mejorar las condiciones del establecimiento y del alumnado. Sin embargo, mientras Kuse hablaba, la mente de Alia estaba en otro lado. Solo pensaba en lo relajado que parecía Kuse estando sentados tan cerca. Para ella todo tenía un aire de cita, pero para Kuse no, lo que la frustraba enormemente. Alia no se daba cuenta de que cada vez que Kuse hablaba de Yuki, su actitud cambiaba y reaccionaba de forma negativa sin siquiera notarlo. Alia se sentía inquieta al ver a Kuse tan relajado, así que decidió ofrecerle un poco de su helado. Incluso llegó al punto de obligarlo a comer, aunque su rostro mostraba claramente lo avergonzada que estaba. No pensaba echarse atrás, y así fue como de manera inesperada compartieron su primer beso indirecto. El plan para vencer a Yuki consistía en presentar un enfoque diferente. El ejemplo perfecto era Kenzaki, quien a pesar de ser gordito, tener malas notas, se postuló para la presidencia, y con eso atrajo la atención del periódico escolar, aunque al principio solo fue para burlarse de él. Sin embargo, con su esfuerzo y su notable cambio físico logró ganarse al público, ya que su historia de superación personal resonaba con muchos. Alia también necesitaba mostrar una historia con un trasfondo similar, algo que inspirara a los demás y los hiciera conectar con ella de manera auténtica. Terminado la charla, los dos bobos no sabían qué hacer con la cuchara, así que Kuse se pidió comida picante y otra cuchara para Alia. Kuse mencionó que el momento ideal para ganarse al público sería durante el primer discurso del consejo estudiantil. Alia se preguntaba en qué podría decir para ganarse a los estudiantes, pero Kuse le aconsejó que no tenía que mentir y que siendo ella misma ya era muy encantadora. Luego de eso, Kuse le ofreció parte de su comida a Alia, quien no pudo rechazarlo porque descubriría que no le gustaba el picante, aunque Kuse ya lo sabía. Al final la pobre volvió a sufrir. De regreso a casa se preguntaban quién sería el nuevo compañero de Yuki, quien resultó ser Ayano Kimishima, la sirvienta de la familia Sugo. Ayano buscó a Kuse para poder hablar y le informó que su abuelo materno estaba profundamente molesto, ya que no esperaba que él se enfrentara a Yuki tras abandonar el apellido Sugo. Kuse recordaba que al salir de la casa su abuelo le quitó el apellido y le impidió reconocer públicamente a su hermana. Ayano no imaginaba que Kuse tomara una decisión que pudiera herir a Yuki. Sin embargo, él aclaró que no deseaba enfrentarse a ella, pero su lección lo obligaba a hacerlo. Ayano le preguntó si presentarse con Alia era tan importante como para traicionar y lastimar a Yuki. Kuse respondió que le había prometido a Alia hacer todo
todo lo posible para convertirla en presidenta. Enojado, Kuse envió un mensaje a Ayano para que se lo transmitiera a su abuelo, que no culpara a Yuki y que si tenía algún problema debía decírselo a la cara. Finalmente Kuse afirmó que pese a todo Yuki seguía siendo la persona más importante del mundo para él. Durante el almuerzo, un amigo de Kuse llevó una revista de chicas y le preguntó cuál prefería. Kuse escogió una chica que se parecía a Masha, lo que desató bromas de sus amigos. Aunque Kuse insistía en que no la veía de manera romántica, se sonrojó al pensar en ella. En ese momento Ali apareció detrás suya y lo regañó. El amigo de Kuse le preguntó si había considerado salir con Yuki. Ali, al escuchar esto, se puso alerta. Masachika respondió que quería una novia que pudiera ser también su mejor amiga. Alia comentó en ruso que ella podría serlo. Sin embargo, Kuse añadió que buscaba a alguien con una linda sonrisa, lo que rompió las ilusiones de Alia. Sus amigos señalaron que las personas con miradas frías suelen ser distantes y que lo mejor era alguien que supiera enfrentar la vida, enterrando aún más las esperanzas de Alia. Al final, la pobre Alia se enojó y terminó confiscando la revista. Luego Ayano fue a informarle a Yuki sobre lo sucedido. Le contó que Kuse no tenía intención de retirarse y le transmitió el mensaje que Kuse había enviado a su abuelo. Yuki comentó que su hermano iba muy en serio y Ayano afirmó que su agresividad había enviado ondas de choque a su útero. Yuki, perpleja, le preguntó a Ayano si no estaba enamorada de Kuse. Ella respondió que solo los idolatraba a ambos, pero no los veía de forma romántica. Ayano le informó a Yuki que para Kuse ella seguía siendo la persona más importante del mundo. Esto tomó a Yuki por sorpresa, ya que su hermano había elegido a Alia, lo que la había dejado un poco triste e insegura. Pero al escuchar estas palabras reafirmando su amor, la llenaron de tanta felicidad que casi grita por la ventana lo mucho que quería a su hermano. La mayoría de los estudiantes daban por hecho que Yuki ganaría las elecciones, lo que complicaría las cosas para Masachika y Alia. Sin embargo, Yuki estaba emocionada por competir contra su hermano, a quien nunca pudo vencer en nada, ya que él era considerado el mayor prodigio de la familia Suo. En la sala del consejo organizaron una fiesta de bienvenida para Kuse y Ayano. Cuando los bocadillos se acabaron, Masha y Masachika fueron a buscar más, por lo que cada miembro pidió algo en específico. Al notar que Kuse recordaba todos los pedidos de memoria, se sorprendieron. Mientras caminaban por los pasillos, Masha le agradeció a Kuse por haberse presentado con su hermana. Explicó que Alia nunca había confiado en nadie y por eso estaba feliz de que finalmente confiara en él. Masachika le preguntó a Masha si le ocultaba su lado más responsable a Alia. Ella lo confirmó, mencionando que ama a Alia por lo mucho que se esfuerza y por siempre dar lo mejor de sí misma. Le preguntaron si esa era la razón por la que actuaba de manera alegre y despistada, pero entre risas Masha comentó que vivir siempre tan estresada era agotador. Añadió que las relaciones entre hermanos son complicadas, ya que al pasar tanto tiempo juntos tienden a compararse y competir. Masachika entendía perfectamente este sentimiento y pensaba que solo lograba no sentirse inferior a Yuki porque ella le demostraba abiertamente su cariño. Masachika le dijo a Masha que era una gran hermana. Ella lo admitió alegremente, pero le advirtió que no se le ocurriera decírselo a Alia. Masha comentó que Kuse también ocultaba su lado más responsable. Kuse confesó que solo actuaba como un vago para que la gente lo dejara en paz. Aunque no lo mencionan en el anime, creo que Kuse evitaba generar expectativas para no defraudar a los demás, tal como le sucedió con su madre. El trauma de haberla decepcionado seguía marcando su vida. Masha percibió la tristeza en su mirada y lo consoló, elogiándolo y acariciándole la cabeza. Para Kuse fue algo extraño, ya que Masha lograba atravesar fácilmente la barrera que había creado para no ser herido de nuevo. Al día siguiente, Sayaka Taniyama, antigua rival de Yuki en la secundaria por la presidencia, buscó a Alia y la acusó de haber hecho algo despreciable para separar a Kuse de Yuki. Taniyama sabía que Yuki pasaba mucho tiempo con Kuse y que lo quería como compañero. A sus ojos, Kuse solo era un vago, por lo que asumió que Alia había intervenido solo para fastidiar a Yuki. Alia negó haber hecho algo, pero no le creyeron. Masachika intervino, confirmando a Taniyama que Yuki había aceptado la decisión. Al comprender que fue Kuse quien se alejó de Yuki, Taniyama, molesta, los retó a un debate en el Congreso Estudiantil, decidida a demostrar que personas como Kuse no merecían estar en el consejo. Ambos preparaban sus argumentos para el debate. Mientras conversaban, Kuse le contó a Alia que en el pasado había un respeto mutuo entre él y Taniyama. Alia se sentía culpable de que Taniyama estuviera tras Kuse. Antes de comenzar, Alia estaba muy nerviosa y para calmarla, Kuse le preguntó si era Copa E. Aunque un poco molesta y avergonzada, sus nervios desaparecieron. Luego Kuse le preguntó a quién se enfrentaba y cuando Alia respondió que a Taniyama, él la corrigió, señalando que su verdadero enemigo era la percepción idealizada que tenía de sí misma. Esa idea de hacerlo todo sola y buscar la perfección era inmadura e irrealista, ya que la perfección no existe. Nadie en el mundo está exento de cometer errores, y aunque Alia ya tenía un compañero en quien confiar, seguía exigiéndose demasiado. El debate trataba sobre si los profesores debían tener la autoridad para elegir a los miembros del consejo estudiantil. Taniyama argumentaba que sería una mejor opción, ya que los estudiantes más cualificados seleccionados por el profesorado deberían tener prioridad para unirse al consejo, evitando así
y que personas que no estuvieran al nivel o que fueran perezosas lo integraran. Alia contraargumentaba que el instituto se caracterizaba por la autonomía del consejo estudiantil y que los presidentes electos por votación popular ganaban el derecho de elegir a sus miembros. Dejar esa decisión en manos de los profesores sería quitarle poder al presidente y vicepresidente. Esas fueron las dos propuestas. Taniyama insistía en que los miembros del consejo debían ser elegidos por los catedráticos para evitar un mal desempeño, refiriéndose claramente a Kuse. Alia respondió que esa decisión correspondía al presidente y vicepresidente y añadió que si algún miembro del consejo reconocía sus debilidades, podía solicitar ayuda del profesorado. A Taniyama se le estaban complicando las cosas, se había centrado tanto en Kuse que no esperaba que Alia pudiera argumentar también. Taniyama le preguntó en qué pasaría si el presidente abusaba de su poder, pero antes de que Alia respondiera, la amiga de la infancia de Taniyama jugó sucio, haciendo que algunos estudiantes del público insinuaran que siendo extranjera, Alia seguramente no conocía bien el instituto y no tenía la autoridad para opinar. Los nervios y la ansiedad empezaron a invadir a Alia, pero Kuse la tranquilizó, diciéndole que él se encargaría. Primero captó la atención del público bromeando sobre el silencio de Alia, atribuyéndolo a su falta de interacción con la gente. Tras sacar algunas sonrisas, Kuse comentó que este debate ni siquiera debería haberse dado, ya que los estudiantes ya habían elegido una respuesta. Puso como ejemplo a Kensaki, quien al principio no era considerado uno de los más cualificados para la presidencia, y los profesores probablemente nunca lo habrían elegido. Sin embargo, gracias a su esfuerzo se ganó el respeto de todos, y por eso los estudiantes lo votaron como presidente, pero solo lo logró porque el sistema de la escuela lo permitía. Con esas palabras dejó sin respuesta a Taniyama, quien salió corriendo del lugar, seguida por Alia. La rubia declaró que retirarían la propuesta y dieron por finalizado el debate. En el pasado, Taniyama veía a Yuki y Kuse como la pareja perfecta, con confianza y respeto mutuo, un vínculo más fuerte que cualquier otro. Al verlos juntos pensó que no tendría oportunidad de superarlos, así que se rindió, pero al ver a Alia y Kuse juntos se sintió traicionada. Alia alcanzó a Taniyama, quien entre lágrimas le reclamaba que Yuki y Kuse eran especiales y que solo porque ellos eran sus rivales había abandonado su objetivo. Alia le respondió que si tenía más cosas que decir que lo hiciera. Taniyama confesó que era su culpa, que los había puesto en un pedestal y había depositado toda su fe en ellos, pero al saber que se separaron se sintió traicionada y desquitó su frustración con Alia. Finalmente Taniyama admitió que todo estaba solo en su cabeza. Antes de irse, Alia le dijo que no conocía la razón exacta por la que Kuse la había elegido, pero quería demostrar que su elección no había sido un error y que haría todo lo posible para demostrárselo. Mientras tanto, Yuki comentaba que si eso era todo lo que Kuse y Alia podían hacer, no podrían vencerla. Sin embargo, Ayano no estaba de acuerdo, por lo que Yuki le explicó que debían mostrar una confianza abrumadora y hablar de manera condescendiente para proyectar un aura de jefe final. Al atardecer, Alia le contó a Kuse lo que le había dicho Taniyama y le preguntó por qué la había elegido a ella sobre Yuki, si hacían un equipo tan bueno. Kuse se sinceró con Alia y le explicó que en el pasado aceptó ser su compañero porque no podía rechazarla. Si bien deseaba ayudarla con sus actividades, el principal motivo fue la culpa que sentía. Mientras los demás actuaban por razones más nobles, él lo hizo solo por sentirse culpable, lo que lo llevaba a infravalorarse una y otra vez. Lo apodaban el vicepresidente que manejaba todo desde las sombras, pero en realidad solo quería evitar llamar la atención. Sin embargo, le confesó a Alia que esta vez era diferente. Se había ofrecido por voluntad propia porque quería ser su compañero. Rojo como un tomate, Kuse le preguntó a Alia por qué lo había elegido a él. Ella respondió que la razón era simple y se lo dijo en ruso. Kuse se hizo el despistado, pero antes de irse, ella le recordó que le había preguntado sobre el tamaño de sus opais y finalmente le comentó que su estimación era más o menos correcta. Copa E. El abuelo de Yuki le hablaba sobre el debate, recordándole que aunque Alia había ganado legitimidad, perder no era una opción. Le recordó que Kuse nació con grandes talentos, pero no fue capaz de soportar la responsabilidad, por lo que decidió huir. Le reiteró a Yuki que perder contra su hermano no era una alternativa aceptable. Después de la conversación, Yuki se dirigía a sus clases de chino, pero su madre la detuvo para preguntarle si aún se llevaba bien con Masachika. Yuki le preguntó si deseaba saber algo de él, pero su madre lo negó y simplemente le deseó suerte en sus clases. Cansada y estresada, Yuki se desahogó con Ayano, apoyando la cabeza en su pecho. En clase, los compañeros elogiaban a Masachika por su actuación, pero él redirigió la atención hacia Alia. Sin embargo, los comentarios se desviaron hacia Taniyama, a quien criticaron por haber huido, llamándola patética. Alia pidió hablar en privado con Kuse. A solas, Alia expresó su deseo de ayudar a Taniyama, aún así si eso les costaba la ventaja que habían conseguido. Kuse le respondió que no había problema y que le ayudaría. Alia sonrojada se acercaba poco a poco a Kuse, creando una atmósfera de comedia romántica, pero Kuse se dio cuenta de que Kensaki y Sarashina los estaban espiando. Actuaron como si no hubieran visto nada y Alia, avergonzada por lo que había estado a punto de hacer en el salón, salió corriendo. Más tarde, Kuse pidió hablar con Nonoe en privado. Ella en broma le preguntó si iba a confesarle su amor y le dijo que no le importaba
importaría salir con él. Kuse sin embargo aclaró que no quería interferir en sus asuntos, pero le recomendó valorarse más. Nonua recordó que era lo mismo que le había dicho a Taniyama. Kuse le explicó que quería mejorar la reputación de Taniyama a través de un rumor. Nonua aceptó sin dudar, ya que no le importaba perder a sus amigos, porque la única persona que realmente le importaba era Taniyama. Kuse le preguntó por qué apreciaba tanto a Taniyama. Nonua le respondió que seguramente él conocía el sentimiento de sentirse atraído por alguien con una pasión que tú no tienes. Tras decir esto se marchó. Cuando Kuse se quedó solo recordó que en este tipo de situaciones se podía llamar a tu espía secreto. Lo hizo y Ayano apareció de la nada, o al menos eso creía. En realidad Yuki y Ayano lo estaban espiando al verlo hablar con el enemigo. Sin embargo tampoco era verdad del todo. Lo que realmente ocurrió fue que ambas estaban teniendo una reunión secreta y por casualidad escucharon la reunión secreta de Kuse. En ese momento Ali apareció buscando a Kuse y lo encontró junto a Yuki y Ayano. Se marchó molesta porque la habían dejado al margen. Nonua recordaba la vez en que se besó con un extraño y como Taniyama la había bofeteado por hacer lo mismo con diferentes chicos, diciéndole que se valorara más. Nonua también reveló que la verdadera razón por la que Taniyama había huido era porque se enteró de que ella había colocado a estudiantes para sabotear a su rival. Más tarde en el consejo Kuse y Alia estudiaban juntos, pero a Alia se le pegaba demasiado. Kuse no se preocuparía mientras nadie los viera, pero justo en ese momento entraron Yuki y Ayano. Los cuatro comenzaron a estudiar, pero Masachika solo leía las soluciones. Alia le preguntó si eso le bastaría, a lo que Yuki y Ayano le respondieron que él siempre había sido así, lo que hizo que Alia sintiera que tal vez no conocía tan bien a Kuse. Ayano tuvo problemas con algunos ejercicios y Kuse se ofreció a ayudarla. Mientras conversaban mostraban tanta confianza mutua que Alia llegó a preguntar si realmente solo eran amigos de la infancia. En ese momento Masha entró y tras preparar el té propuso probar un libro de hipnosis, y lo que ocurrió después fue puro fanservice. Primero Masha empezó a acariciarlos, pero solo era el principio. Tanto Alia como Masha comenzaron a quitarse la ropa y nadie sabía cómo detenerlas. Afortunadamente Sarashina llegó para salvar el día. Sin embargo, tanto Masha como Alia quedaron terriblemente avergonzadas. Días después por la noche, Kuse intentaba estudiar para evitar que su reputación afectara a Alia, pero recordaba que hacía mucho tiempo que no lo hacía con seriedad. En ese momento recibió una llamada de Alia. Ella lo había contactado porque sabía que estando solo Kuse solía procrastinar. Alia le preguntó sobre sus metas académicas y él respondió que quería estar entre los primeros 30 de su año. Para motivarlo, Alia le propuso un trato. Si lo lograba, ella haría lo que él pidiera, pero si fracasaba, él tendría que cumplir lo que ella quisiera. Durante la conversación surgió el tema de los cumpleaños. El de Alia era el 7 de noviembre, mientras que el de Kuse el 9 de abril. Ya había pasado. Al terminar de hablar, Alia confesó que la verdadera razón por la que lo llamó fue porque había visto una serie de terror y no podía dormir. Sin embargo, se dio cuenta de que lo que realmente le molestaba era que Masachika no la había invitado a su fiesta de cumpleaños. 5 días después, los exámenes habían terminado. Caminando de regreso, Alia estaba algo distante con Kuse. Él le preguntó directamente qué sucedía, y aunque ella intentó ocultarlo, su actitud era evidente. Finalmente, Alia fue sincera y le preguntó por qué no la había invitado a su cumpleaños. Kuse le explicó que no la había celebrado, pero Alia no se lo creyó. Él le contó que no festejaba su cumpleaños desde la primaria. Aún así, aprovechó para molestarla, preguntándole si tenía tantas ganas de celebrar con él. Alia respondió que en Rusia si no invitabas a alguien a tu fiesta era porque ya no querías llevarte bien con esa persona. Kuse le dijo que haría una fiesta de cumpleaños 3 meses tarde, ya que quería llevarse bien con Alia durante ese año. El día de la salida llegó y muchas personas no dejaban de mirar a Alia. Ella con su habitual confianza comentó que ese era el precio de su belleza. Kuse medio en broma le dijo que debía ser tortuoso, que no la dejaran en paz, a lo que Alia respondió que solía alejar a los curiosos hablándoles en ruso hasta que se cansaran. Masachika con una sonrisa mencionó que le agradaba que se quitara de encima los babosos, pero Alia buscando molestarlo le preguntó de dónde venía esa actitud tan posesiva, insinuando que ahora él se creía su novio. Kuse sin inmutarse le respondió que le gustaba actuar como novio cuando estaba en una cita. Fueron a un restaurante bastante decente. Durante la comida, Kuse le explicó a Alia cómo funcionaba la ceremonia de clausura. Primero los candidatos presentaban sus propuestas, luego sus compañeros explicaban por qué los respaldaban, y finalmente el público decidía al ganador mediante la cantidad de aplausos. Sin embargo, añadió que los primeros en pasar al escenario normalmente no tenían un buen recibimiento y que podían usar una excusa si fuera necesario. Alia se mostró algo molesta ante la idea de mentir, pero Masachika le aclaró que había otras opciones como manipular a Yuki y Ayano, aunque sabía que Alia no estaría de acuerdo. Eso sería distinto si ellas tomaban la iniciativa. Finalmente llegó la comida. Alia aprovechó para preguntarle a Kuse si él había comenzado los rumores sobre Nonua. Él explicó que fue ella misma quien lo hizo y se disculpó por no haber encontrado otra solución. Alia, lejos de quejarse, le agradeció, admitiendo que no tenía derecho a reprocharle porque no había hecho nada para ayudar. Kuse se sonrojó
y quedó sorprendido cuando Alia le dijo que se veía adorable, pero lo más raro fue que no lo dijo en ruso. Para sorpresa de Kuse, ella le dio de comer directamente a la boca, y aunque él esperaba que Alia se avergonzara, ella se mantuvo completamente tranquila. Al finalizar la comida, Alia le entregó una taza como regalo. Masachika, algo confundido, comentó que ese tipo de tazas suelen ser las que compran las parejas a juego. Alia comentó que tenía la suya en casa y Masachika quedó sorprendido. Alia sonriendo le preguntó en qué haría si realmente fuera cierto. El pobre de Kuse seguía dando vueltas en la palma de su mano, incapaz de mantener el control en esa situación. Ya de regreso en la escuela, las interacciones entre Masha y Kuse eran bastante incómodas debido a lo sucedido con la hipnosis. Tras terminar de usar las tazas, Masha se ofreció a limpiarlas y Kuse decidió ayudarla. Aprovechó el momento para disculparse directamente por lo sucedido. Masha, avergonzada, le preguntó si había hecho algo inapropiado. Kuse le mencionó que lo único que hizo fue acariciarlo a él y a Alia. Masha, aliviada, le agradeció la aclaración, pero cuando le preguntó si había visto algo más, Kuse no pudo responder. Ella, furiosa, lo llamó cochino, aunque para Kuse, Masha lucía más adorable que molesta. Al final ella decidió darle un pequeño castigo. Masha tuvo que marcharse con su madre, así que Kuse terminó de limpiar solo. Cuando terminó se encontró con Yuki, quien de manera inesperada le pidió que la mimara. Aunque al principio la rechazó, Kuse finalmente accedió, solo para que Yuki se riera de él, lo que lo hizo enojar. Pero todo acabó cuando su abuelo lo llamó. El viejo estaba vestido como todo un mafioso. Ya sentados, el abuelo de Kuse le habló sobre cómo su padre estaba trabajando en la embajada de Inglaterra, pero que al menos debería asistir a estas reuniones. Mientras conversaban, Alia salió de un salón cercano y el abuelo de Kuse se volvió loco al verla, ya que tenía una obsesión con Rusia. En ese momento apareció Akemi Kuyo, la madre de Alia, quien se mostró encantada de conocer a Kuse. Mencionó que su hija siempre hablaba de él con alegría, lo que dejó a Kuse algo desconcertado. Aprovechando la distracción, el abuelo de Kuse le hizo una pregunta inesperada a Alia. Le preguntó si estaría interesada en unirse a la familia, sugiriendo que podría casarse con Masachika. Tanto Alia como Kuse quedaron completamente avergonzados por la situación. Después de la reunión con los profesores, Kuse y su abuelo caminaban por los pasillos cuando se encontraron con Yuki y su madre. Al ver a Kuse, su madre lo evitó, dándole la misma mirada fría que le dirigía cuando era un niño, una mirada que lo lastimaba profundamente. Masachika soñaba con su pasado, recordando cómo al principio su madre lo felicitaba por sus buenos resultados. Sin embargo, con el tiempo algo cambió. A pesar de esforzarse más, no parecía ser suficiente para hacerla feliz. El dolor de no cumplir sus expectativas lo llevó a esforzarse aún más, pero sin obtener el resultado que deseaba. Al despertar se dio cuenta de que estaba enfermo. Mientras trataba de procesar lo que ocurría, escuchó que tocaban el timbre. Al abrir se encontró con Alia, quien había llegado con medicinas. Según ella, Yuki le había pedido que las llevara y además que cuidara de él, aunque Masachika se enteró de que Alia había añadido ese último detalle por su cuenta. Alia le preparó algo para comer y mientras lo cuidaba le preguntó por sus padres. Kuse le explicó que su padre estaba trabajando y que no tenía madre, un tema que prefería no profundizar. Después de tomar la medicina, Masachika se dejó caer en un profundo sueño. Cuando despertó ya era muy tarde y pensaba que Alia se habría marchado, pero al salir de su habitación se encontró no solo con ella, sino también con Ayano. Esta última de inmediato tomó la iniciativa, lo que provocó un leve malestar en Alia. Ayano, con una actitud decidida, le dijo a Alia que ella se encargaría de todo y que era mejor que se fuera a casa para prepararse para mañana. Masachika, algo confundido, le preguntó a Alia qué sucedería al día siguiente, pero ella solo le respondió que iría a clase como de costumbre. Después de irse, Ayano se dedicó a cuidarlo, sirviéndole la comida que Alia había preparado y asegurándose de que tomara su medicina. Al día siguiente, aunque Ayano estaba siendo muy atenta, Masachika no podía evitar sentirse intranquilo. No entendía del todo por qué, pero la situación misma lo hacía sentir incómodo. Kuse pidió ver la caja de las medicinas que le había dado a Ayano y al revisarla se dio cuenta de que contenían algo que lo hacía dormir. Ayano, apenada, se disculpó por haberle dado el medicamento equivocado. Masachika, algo desconcertado, le preguntó si fue Yuki quien le ordenó a Alia comprar esas medicinas. A pesar de todo, Kuse decidió ir a la escuela, aunque Ayano le recordó que ya era tarde. Al llegar, escuchó a los compañeros hablar sobre lo increíble que era la reina Yuki, mientras que mencionaban que Alia hizo lo que pudo. Finalmente, Kuse encontró a Alia, quien lo recibió con una expresión de culpa, confesándole que había arruinado todo. Le explicó que el día anterior Yuki le había informado que Kuse estaba enfermo y le entregó una nota con el nombre de la medicina que solía tomar cuando se enfermaba. Alia confió en la recomendación de Yuki y no se cuestionó. Además, le contó que Yuki le había ofrecido aparecer como invitada en la emisión del radio escolar del día siguiente. Yuki le había dicho que quería hablar sobre el debate del congreso escolar, pero Alia no deseaba tocar ese tema. Pero Yuki insistió y tras un chantaje sutil, Alia terminó aceptando la invitación. Yuki entonces cambió el tono, criticándola por no haber aprovechado la oportunidad que les brindó el debate y acusándola de permitir que los rumores en favor de Taniyama tomaran el control. Se mostró agresiva, insinuando que Alia era despreocupada y cuestionando si realmente tenía
tenía la intención de derrotarla. Con una sonrisa desafiante, Yuki le preguntó a Alia si no le daba miedo adentrarse en su territorio. Le acusó de no tener instinto de supervivencia, diciendo que era un blanco fácil y que por eso le advertía que en la emisión de mañana planeaba algo importante. Aprovecharía la ausencia de Masachika para destruir la credibilidad de Alia frente a todos. Alia, sintiendo cómo su orgullo era atacado una y otra vez, se mantuvo firme y le dijo a Yuki que no la subestimara, a lo que Yuki, en un último intento de humillarla, le sugirió que si no podía sola siempre podría pedir la ayuda de Kuse. Alia afirmó que no sería una carga para Masachika. Se preparó lo mejor que pudo para enfrentar el programa de radio con Yuki. Sin embargo, cuando llegó el momento, Yuki cambió repentinamente de actitud. Se disculpó por haber tramado algo sucio en contra de una amiga y le dijo que no quería arruinar su amistad. Alia, desconcertada, la perdonó y Yuki aprovechó la oportunidad para contarle por qué debía ser presidenta. Yuki reveló que antes tenía un hermano mayor con muchísimo más talento y que sus padres y abuelos habían depositado grandes esperanzas en él. Sin embargo, un día su hermano los abandonó y desde ese entonces Yuki sentía que debía cumplir con las expectativas familiares y terminar lo que él había comenzado. Estas palabras impactaron profundamente en Alia. Justo antes de que el programa comenzara, segundos antes de que comenzara la emisión, Yuki le lanzó una pregunta crucial: ¿por qué quieres ser presidenta? Alia, atrapada en la confusión, no pudo responder. Al compararse con Yuki, que tenía una razón tan profunda y personal para buscar la presidencia, Alia se sintió vacía y sin ningún propósito sólido. A partir de ese momento todo fue un desastre para ella. Mientras Alia se lamentaba, Kuse analizaba lo ocurrido. Comprendió que lo primero que hizo Yuki fue atacar el orgullo de Alia para ponerla a la defensiva y luego desarmarla emocionalmente con una historia trágica, haciéndola sentir confundida. Al ver a Alia frustrada con ganas de llorar, Kuse le pidió que parara y le explicó que el verdadero objetivo de Yuki no había sido humillarla en ese momento, sino desestabilizarla emocionalmente para que llegara vulnerable a la ceremonia de clausura. Kuse le señaló que ese día solo tuvieron clases por la mañana y que había pocos estudiantes presentes, por lo tanto no era el momento ideal para que Yuki demostrara su poderío, sino una preparación para un ataque mayor en el evento final. Lo que Yuki buscaba era dejar a Alia emocionalmente rota para cuando llegara el momento clave. Alia, tras entender las intenciones de Yuki, se recompuso poco a poco. Cuando volteó a ver a Kuse, este estaba sonriendo. Le preguntó la razón y él le respondió que simplemente pensaba que Yuki había jugado sus cartas de manera muy hábil. Aunque la situación era tensa, Kuse admitió que sentía escalofríos por lo emocionante que era el juego psicológico en el que estaban inmersos. Alia le comentó que esa mirada le quedaba muy bien. Más calmada, confesó que cuando le preguntaron por qué quería ser presidenta, no supo cómo responder. Comparada con Yuki, que competía por el legado de su familia, Alia sentía que su motivación al hacerlo por sí misma era egoísta. Le avergonzaba haber titubeado en un momento tan crucial y no haber mantenido la cabeza en alto. Kuse la detuvo antes de que se hundiera más en sus pensamientos y le dijo que no importaba si sus motivos no eran tan nobles como los de Yuki, él la consideraba cautivadora tal y como era. Destacando su esfuerzo y dedicación, se arrodilló frente a ella y le aseguró que no tenía nada que envidiarle a Yuki. Alia comentó que aquello sonaba como una declaración de amor, haciendo que Kuse se retorciera de la vergüenza. Aún así, ella le agradeció sinceramente, diciendo que gracias a él había despejado sus dudas. Alia reafirmó lo que Kuse le había dicho: no tenía por qué compararse con Yuki, aunque esta última lo hiciera por el legado de su difunto hermano. Fue entonces cuando Kuse se sorprendió: su hermana Yuki lo había matado. Poco después, Nonoa y Taniyama entraron para disculparse por lo sucedido. Taniyama preguntó si no habían hablado del debate para proteger su reputación. Esta respondió que no quería proclamarse vencedora cuando en realidad no había ganado. Taniyama, reconociendo el orgullo de Alia, confesó que ella también era orgullosa, pero que en forma de disculpa aceptaría su derrota. Sin embargo, Kuse intervino con una propuesta mejor. Taniyama dudó al principio, pero terminó aceptando el plan de Kuse. Este declaró que ya no buscarían un empate, ahora tenían un nuevo objetivo: encontrar una manera de derrotar a Yuki y a Yano, estableciendo así un claro rumbo para la batalla que se avecinaba. Alia practicaba su discurso mientras Kuse la observaba con atención, animándola. Le aseguró que lo estaba haciendo de manera perfecta y que si mantenía ese nivel durante la ceremonia de clausura no tendrían ningún problema. Sin embargo, Alia se mostraba algo ansiosa, consciente de que habría mucho más público que en los ensayos. Kuse intentó tranquilizarla diciéndole que solo debía centrarse en transmitir su mensaje con claridad, pero Alia no estaba satisfecha. Le confesó que al verlo hablar durante el congreso escolar se dio cuenta de que ella no sabía cómo captar la atención del público. Kuse le explicó que eso venía con la experiencia y le reveló un pequeño truco para romper el hielo y atraer la atención desde el principio. Alia, sorprendida por la simplicidad del consejo, se comprometió a intentarlo. En ese momento, Yuki y Ayano aparecieron. Yuki, con su característica actitud provocadora, comentó que notaba cierto miedo en el aire. Sin embargo, Kuse no perdió el tiempo y le preguntó si seguía jugando a hacerse la tonta, advirtiéndole que su farsa se estaba desmoronando.
Yuki, sin inmutarse, le preguntó a Alia si se sentía decepcionada después de lo ocurrido, pero Alia firme le respondió que no tenía razones para estarlo. Explicó que entendía que las personas actuaban de manera diferente según el contexto. Alia continuó diciendo que creía sinceramente que Yuki deseaba ser su amiga, tal como lo había dicho antes. Además mencionó que la pregunta que Yuki le había hecho el día anterior sobre por qué sería presidenta, la respondería en su discurso durante la ceremonia. Kuse intervino diciendo que era bueno que lo sucedido no hubiese dañado la relación de Alia y Yuki. No obstante, Yuki, con una sonrisa calculada, insinuó que sonaba como que si la amistad entre Kuse y ella hubiera quedado afectada. Kuse lo negó inmediatamente. Yuki, juguetona, le preguntó si estaba enojado, a lo que Masachika respondió tranquilamente que no, ya que atacar los puntos débiles de un enemigo es la estrategia más obvia. Masachika, sin saber cómo expresar lo que sentía, lo comparó con la sensación de querer acariciar a tu perro y que éste te muerda. Explicó que en esos casos hay que darle una lección para que no lo vuelva a hacer. Le advirtió a Yuki que si pensaba morder más le valía enterrar bien los colmillos. Antes de que la conversación se intensificara, el presidente del consejo estudiantil llegó para discutir el orden de los discursos de la ceremonia de clausura del día siguiente. Propuso que lo decidieran en un juego de piedra, papel o tijeras, a lo que Yuki estuvo de acuerdo, pero Masachika no. Él argumentó que en ese juego era más fácil predecir a tu rival. Entonces Yuki sugirió lanzar una moneda y le indicó a Yano que la lanzara, pero Masachika intervino y sugirió que alguien más imparcial lo hiciera. Masha se ofreció para lanzar la moneda. La decisión era que si Alia ganaba, su equipo hablaría primero, y si ganaba Yuki, ella decidiría si quería hablar primera o segunda. Masha lanzó la moneda y Yuki empezó a considerar sus opciones. Si hablaba primero, podría establecer un estándar alto, pero si lo hacía segunda, los primeros podrían recibir aplausos de cortesía. Dudaba, pues quería ver cómo actuaría su hermano, ya que Kuse rara vez se mostraba tan abiertamente intimidante. Sin embargo, Alia rápidamente eligió cara, pero la moneda cayó cruz, dándole la opción a Yuki. Ella aún consideraba si Kuse estaba tratando de distraerla con su actitud intimidatoria, pero también reconocía que su verdadero rival en esta ocasión no era Kuse, sino Alia. Sabía que Alia era mentalmente frágil y asumió que todavía estaría afectada por lo ocurrido del día anterior. Yuki finalmente estaba decidida a usar eso a su favor. Yuki, confiando en su estrategia, decidió poner aún más presión sobre Alia, dejándola hablar de segunda. Estaba convencida de que Masachika quería que su equipo hablara primero para recibir los aplausos iniciales y que un empate fuera el resultado más probable. Siguiendo su plan original, Yuki optó por ser la primera en dar su discurso. La ceremonia comenzó con las presentaciones del consejo estudiantil. El presidente Kenzaki, la vicepresidenta Sarashina y la secretaria Masha dieron discursos breves, pero lo realmente importante estaba por venir: los discursos de Yuki y Alia. Yuki se mostró confiada, con una sonrisa gentil y un tono amable. Comenzó su discurso explicando su visión para la presidencia del próximo año. Habló sobre la importancia de tomar en serio la opinión de los estudiantes. Para ilustrar su punto, sacó un buzón de sugerencias vacío y señaló que los estudiantes no colocaban sus opiniones en él porque no creían que serían escuchadas. Su objetivo era cambiar esa percepción. Prometió que una vez presidenta, todas las sugerencias serían tomadas en cuenta. Mencionó algunos cambios que implementaría, como modificar las pruebas del día de deportes, alterar o ampliar los eventos del festival cultural e incluso crear nuevos eventos en celebraciones de Halloween o Navidad, que podrían ser muy divertidos. A medida que hablaba, el entusiasmo de la audiencia crecía. Para respaldar aún más su candidatura, Yuki destacó su experiencia como expresidenta de la secundaria, afirmando que esa experiencia la calificaba perfectamente para el puesto. Su presentación fue sólida y el público parecía impresionado. Ayano fue la siguiente en tomar la palabra. Se presentó como la asistente de Yuki fuera del colegio y habló sobre las numerosas cualidades de su compañera. Describió a Yuki como alguien talentosa y de conducta ejemplar, pero sin ninguna pizca de arrogancia. Resaltó también su amabilidad y empatía, además de mencionar que Yuki hablaba inglés perfectamente y estaba aprendiendo chino, lo que la hacía aún más destacable. Mientras Yuki y Ayano hablaban, Kuse y Alia observaban atentamente. Masachika le recordó a Alia que esta no era una competencia directa de habilidades, sino una presentación cuyo principal objetivo era que el público la conociera mejor. La clave para Alia sería mostrarse genuina y auténtica, sin tratar de ser alguien que no era. Cuando terminó la presentación de Yuki, los estudiantes parecían estar completamente a su favor. Muchos ya daban por hecho que ella ganaría la presidencia. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar cuando llegó el turno de Alia. Alia comenzó su discurso de manera inesperada, hablando en ruso. En cuestión de segundos capturó la atención de toda la audiencia. Los murmullos entre los estudiantes se apagaron mientras la sorpresa llenaba la sala. Después de unos momentos, Alia confesó que los nervios la habían hecho comenzar en ruso. La revelación fue recibida con risas y comentarios de alivio, y algunos estudiantes incluso comenzaron a bromear, sintiéndose más relajados. Este movimiento fue una recomendación estratégica de Kuse, quien le había sugerido que si les tocaba hablar de segundos, debía comenzar en ruso para captar la atención y hacer que el público
público olvidara lo dicho por Yuki. Una vez que el ambiente estuvo bajo control, Alia comenzó su discurso con sinceridad. Admitió que habiéndose transferido el año pasado no conocía a fondo el funcionamiento del consejo estudiantil, ni las responsabilidades exactas del presidente. En lugar de fingir perfección, optó por reconocer sus debilidades abiertamente. Sin embargo, también aseguró que era una persona que trabajaba más que nadie, poniendo siempre su máximo esfuerzo en todo lo que hacía. Alia confesó que su afán por alcanzar resultados ideales le había provocado situaciones de estrés y malos momentos. A pesar de eso, mencionó que aprendió de sus errores y recordó con orgullo cómo ayudó a su clase a ganar el premio a la mejor atracción del festival cultural. Sin arrogancia, pero con honestidad, reconoció que todavía le quedaba mucho por aprender. Mientras hablaba, Alia recordó las palabras de Kuse, quien le había dicho que levantara la cabeza con orgullo. Con esa confianza resaltó que sus palabras eran sinceras, nacidas desde el corazón, y que se comprometería a mejorar en cada una de sus carencias. El público, que inicialmente parecía inclinarse por Yuki, ahora escuchaba atentamente a Alia, impresionada por su humildad y determinación. Alia concluyó su discurso pidiéndole a los estudiantes que la observaran con atención a partir de ahora, asegurando que su apoyo le daría la fuerza para convertirse en la presidenta que ellos querían y merecían. Muchos quedaron impresionados por su honestidad y humildad, lo que provocó un ambiente de admiración en la sala. Era el turno de Kuse. Él comenzó diciendo que él había sido el vicepresidente en la secundaria, trabajando siempre en las sombras, e hizo una extraña pose. Luego, en tono irónico, le preguntó si creían que había dejado de ser el compañero de Yuki por haber sido infiel, refiriéndose a que no la había elegido. Gritó con humor que no era un infiel, ya que había dejado a Yuki voluntariamente, lo cual provocó más risas entre los estudiantes. Masachika luego cambió a un tono más serio, explicando que había dejado a Yuki no porque ella no fuera capaz o responsable, sino porque creía que el carisma era una cualidad esencial en un presidente. Un presidente debía ser capaz de atraer a la gente con algo más que solo habilidades técnicas. Les preguntó qué habían pensado sobre el discurso de Alia y afirmó que aunque a primera vista podría parecer raro, había sido increíblemente sincero. Para él, esa honestidad era la razón principal por la que decidió apoyarla desde el principio. Después, Kuse sorprendió a todos al anunciar que si Alia ganaba la presidencia, tanto Taniyama como Nonoa formarían parte del consejo estudiantil. Esto causó un gran revuelo entre los estudiantes, ya que Alia y Taniyama habían sido rivales durante el congreso escolar. El impacto fue evidente en los rostros del público, pero también se notaba su creciente emoción. Los aplausos se intensificaron y Kuse le susurró a Alia que esos aplausos eran completamente suyos, fruto de su esfuerzo y su genuinidad. Al terminar el evento, Taniyama le comentó a Alia que ahora estaban a mano y que no ayudaría más en su campaña, cerrando su participación con buen humor. Alia, ya más tranquila, dirigió una mirada a Yuki, una mirada que decía claramente que esos eran sus motivos para ser presidenta y que las motivaciones de Yuki ya no le afectarían. Yuki aceptó la derrota, reconociendo que su enfoque únicamente estratégico había fallado. Admitió que había sido derrotada por hoy, pero subrayó que solo era una derrota temporal. Ayano, observando la situación, comentó que Yuki desprendía un aura digna de un jefe final, aunque esa no era la intención de Yuki. Luego veían sus notas y que Kuse consiguiera su objetivo sería la cereza del pastel, pero lamentablemente quedó en el puesto 33. Exhaustos por todo el esfuerzo, decidieron regresar a casa. En los pasillos, Kuse le preguntó a Alia qué le pediría que hiciera, pero ella ya había asumido que él alcanzaría su objetivo. Kuse recordó que Alia había mencionado algo sobre llamarlo por su nombre de pila. En los casilleros, Kuse sugirió que dado que ya eran reconocidos como pareja, podría ser buena idea que Alia lo llamara por su nombre para mostrar que estaban unidos. Alia aceptó, aunque ambos estaban visiblemente avergonzados. Cuando Alia lo llamó Masachika, casi lo mató de la vergüenza. Al salir, Kuse le propuso a Alia que se prepararan para las elecciones y destacó que Yuki y Ayano pasarían sus vacaciones juntas. Le sugirió que se reunieran durante las vacaciones, a lo que Alia respondió con entusiasmo que le encantaría. Así concluye el anime de la rusita que no puede expresar lo que siente. No olvides suscríbete perro para más contenido. También ya he leído la novela ligera de Gimai Seikatsu, así que puedo ofrecer un súper resumen combinando el anime y la novela ligera en un futuro. Sin nada más que añadir, recuerda que te quiero y no olvides bañarte. Hasta la próxima.